Buenos días chicos, les habla el docente del curso de Economía, Max Landeo, y hoy trabajaremos el tema de Introducción a la Economía. Comencemos. Aspectos generales de la economía. La palabra economía deriva de dos voces griegas de oikos y nomos. Oikos, que significa hogar o hacienda, y nomos, que significa administración. Así que etimológicamente economía significa administración del hogar. También podemos encontrar la definición que nos dice: es la ciencia social que estudia la relación e interacción de las actividades productivas frente a la dicotomía de las necesidades ilimitadas y los recursos escasos. En otras palabras, la economía es la ciencia social que va a estudiar la administración, organización y gestión de los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas, cuyo objeto de estudio va a ser la escasez y el campo de estudio el proceso económico. Es decir, la economía se va a encargar de estudiar la escasez que existe en un país, en una sociedad o en una nación, y el campo de estudio, el desenvolvimiento de esta ciencia va a ser en el proceso económico, que, como nosotros recordamos, está compuesto de 5 fases. La primera fase es la producción, la segunda fase es la circulación, la tercera fase es la distribución, la cuarta fase es el consumo y la quinta fase es la inversión. Además, la economía, como toda ciencia, se encarga de responder a ciertas interrogantes, a ciertas preguntas. Significa que, como toda ciencia, la economía debe dar soluciones a ciertos problemas, y estos problemas se pueden plantear de la siguiente manera. El primer problema es el qué producir, es decir, va a hacer referencia a aquellos bienes y servicios que una sociedad o un país puede producir muy fácilmente. A esto nosotros llamamos ventajas comparativas. Entonces, el qué producir va a hacer referencia a aquellos bienes y servicios que un país, una nación, una empresa puede producir muy fácilmente. La siguiente pregunta sería: ¿para quién producir? Nuestras actividades económicas van a estar destinadas a un público, a un mercado, y para quién producir hace referencia a ello. Y por último, el cómo producir, que nos va a hacer referencia o va a remitirnos a la idea de qué instrumentos, de qué métodos o qué técnicas se emplea en la obtención de bienes y servicios. Repasando entonces, el qué producir hace referencia a los bienes y servicios. ¿Para quién producir? Al mercado, que en este mercado vamos a encontrar además a los compradores, y estos compradores no todos tienen la misma capacidad productiva. Por lo tanto, hace referencia a un punto más, a la igualdad y equidad, y el cómo producir a los métodos y técnicas de producción. Bien, además, la economía dispone de ciertos métodos para su investigación. El primer método que posee la economía son los métodos lógicos, y estos métodos se dividen en dos: en el método inductivo, que consiste en partir de lo específico, de datos particulares, para luego llegar a conclusiones generales; el método deductivo, que consiste en partir de hipótesis generales, de ideas generales, para luego ser verificados en datos específicos, en hechos particulares; el método matemático, que consiste en la elaboración de modelos de funciones o ecuaciones, o también llamadas fórmulas, que van a permitir relacionar diferentes elementos del hecho económico, para con ello poder explicar la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad; el método psicológico, que se va a encargar de estudiar los gustos y preferencias del consumidor; y por último tenemos al método estadístico,
que se va a encargar del análisis y la interpretación de datos. Para que el método estadístico pueda llevarse a cabo, necesita de ciertos instrumentos, y estos instrumentos son conocidos generalmente como los cuestionarios o test. Las preguntas que nos hacen a nosotros, los comerciantes o los compradores, sobre determinados gustos, sobre determinados precios. División de la economía. Veamos, la economía se divide en dos. ¿Por qué? Porque la economía por sí sola no puede estudiar a todos los fenómenos económicos, a toda la realidad. Necesita especializarse. Así que esta especialización se distribuye generalmente en dos: la economía normativa y la economía positiva. Veamos cada uno de ellos. La economía normativa se encarga de aplicar políticas económicas con el fin de solucionar ciertas crisis. Es decir, la economía normativa va a hacer algo con respecto a los problemas económicos. Por ejemplo, lo que está haciendo el señor presidente, el señor Vizcarra, dando solvencia económica a las familias vulnerables. A ello nosotros llamamos políticas económicas. El bono de 380 soles es una política económica. El retiro de las AFP es una política económica. El retiro del CTS, de la compensación de tiempo de servicio, también es una política económica. Y la economía positiva, que a su vez se va a dividir en economía descriptiva y en teoría económica. La economía positiva, en general, se va a encargar de estudiar de forma objetiva estos hechos económicos. Veamos la economía descriptiva. La economía descriptiva se encarga de recoger y mostrar la información económica sin emitir opinión. Es decir, va a obviar toda opinión. La teoría económica se va a encargar de estudiar, de explicar las causas y las consecuencias de ciertos hechos económicos. A la vez, esta teoría económica se va a dividir en dos: en macroeconomía y en microeconomía. La macroeconomía también se le conoce como la teoría de los agregados, cuyos elementos de estudio son puntualmente el PBI, el desempleo y la inflación. El PBI, el desempleo y la inflación. De eso va a hablar la macroeconomía. Y la microeconomía, también llamada teoría de los precios, se va a encargar de estudiar el precio, los costos de producción, la oferta y demanda, el consumidor y la empresa. Bien, con ello llegamos al final de nuestro video.